Muy buenas tardes, estimada audiencia. Muchas gracias por sintonizar con nosotros una vez más en la Pymeteca. Hoy vamos a hablar de un tema que agregará magia a todo lo que hacemos en nuestras pymes. El tema de hoy, el storytelling. Para hablar de ese tema, invité a nuestra experta del día, Karen Nichols. Hola Karen, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo. Hola Emeric, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. También encantada de ser parte de tu serie de la Pimeteca y bueno, contarles un poquito de lo que hacemos a nivel de storytelling. Sí, perfecto. Creo que es un tema muy necesario eh, para que la vida de nosotros emprendedores se vuelva más mágica e inclusive que se vuelva más eficiente. Pero bueno, antes de entrar realmente en la materia, eh, te quisiera pedir que te presentes. ¿Quién es Karen Nichols? ¿Qué has hecho en la vida? ¿Y qué es Trama? Claro, Emeric. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan, un placer poder compartirles un poco de mi experiencia. Pues bueno, yo soy profesional en comunicaciones. Obviamente por el acento pueden notar que soy venezolana, pero llevo radicada en México más de 13 años. Y pues bueno, siempre he sido una apasionada de la mercadotecnia, de las relaciones públicas y de todo lo que involucra construir marca, ¿no? Trabajé alrededor de 13 años para Diageo, la famosa alcoholera inglesa, llevando proyectos para marcas como Johnny Walker, Smirnoff, Buchanan's, Tequila Don Julio, entre otros. Y pues bueno, hace 2 años decidí independizarme, decidí sumarme a este grupo de emprendedores mexicanos que buscan marcar la diferencia y fundé Trama, que Trama es la primera boutique, agencia boutique de storytelling en México, que busca justamente posicionar este concepto, esta nueva modalidad de contar historias a partir de la generación de comunidad, a partir de cómo podemos humanizar nuestra marca, cómo podemos humanizar nuestro mensaje, cómo podemos atraer y formar grupos de gente que giren en torno a nuestro concepto. Y por eso se llama trama también. Se llama trama porque en una trama vemos cómo se entrelazan los hilos o las texturas de un telar. Y pues bueno, aquí lo que queremos es entrelazar historias que compongan esa historia final o ese concepto de marca. Entonces, por eso fundamos la agencia y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado y con el producto y con la consultoría que ofrecemos para marcas que busquen lograr esto, marcas y proyectos que busquen humanizar a través de narrativas sus mensajes. De acuerdo, Karen. Pues esto ya en sí fue una introducción a lo que es el storytelling, entiendo yo, pero ya quisiera saber un poquito más cómo debemos entender nosotros, emprendedores, el tema del storytelling de manera más precisa y para qué sirve. Bueno, como bien lo dice su nombre en inglés, Emerick, el storytelling es el proceso de contar historias, pero no simplemente es contar tu historia como tú te la imaginas, sino aquí la magia radica en cómo se puede como condensar o transmitir tu historia usando narrativas que no solo tengan hechos y los mensajes comerciales de tu marca, sino que los podamos simplificar en mensajes que sean inspiradores, motivadores, que ayuden a nivelar o a humanizar tu marca, hacerla mucho más real y hacer comunicaciones que realmente sean transparentes, auténticas y que nos permitan a nosotros como consumidores conectar genuinamente con los intereses que tu marca, producto, servicio está tratando de ofrecer. Entonces, por eso es un arte, por eso se dice que el storytelling es un arte de poder simplificar tus mensajes y transformarlos en una narrativa única que sea relevante para tu audiencia y que esta narrativa se pueda comunicar en los diferentes canales en donde está tu audiencia. O sea, es decir, canales sociales, canales
oficiales, canales de e-commerce, canales en donde puedas conectar con tu consumidor de una manera muy auténtica. Ok, el storytelling aplica solo em, en una estrategia de ventas y mercadotecnia o también en otros temas relacionados con la vida de la empresa, por ejemplo, levantar capital, comunicaciones hacia los trabajadores de la empresa. Yo quiero suponer que sí. Sí, totalmente. El storytelling es un recurso que puede aplicar para generar ese engagement o generar esa conexión, ese vínculo único con cualquier audiencia. O sea, inclusive hasta la vida personal, cuando nosotros tratamos de convencer algo de alguien, nosotros ofrecemos un contexto y tratamos de contar nuestra historia de manera interesante o de manera educacional, como fuese en el caso a un grupo de empleados que estamos tratando de entrenar, o de manera universal o de manera organizada o memorable cuando estamos tratando de vender algo, ¿no? Entonces, si me preguntas si estamos tratando de vender un concepto para levantar capital, definitivamente nuestro pitch tiene que tener mucho de storytelling, es decir, o sea, quiénes somos, cuál es nuestro propósito y por qué ese propósito es genuino, es único y nos hace diferentes. Qué problemática estamos tratando de solucionar, cuáles son las soluciones o los recursos que implementamos para solucionar esa problemática y luego de ahí, cómo nos acercamos al consumidor o qué nos hace diferentes. Entonces, ¿por qué tienes que invertir nuestro dinero con nosotros o tu dinero con nosotros por A, B, C y D factores que nos hacen únicos? Entonces, eso compone el storytelling de ese proyecto, de la historia, y tiene que ser engaging, tiene que ser interesante, tiene que ser educacional, tiene que ser universal, o sea, que ese investor o ese potencial fondo se quiera relacionar o que lo quiera ver la oportunidad de negocio, tiene que ser organizado, o sea, tiene que ser un pitch que realmente tenga tu mensaje clave y que ayude a ese investor o a ese empleado a absorberlo de una manera clara y concisa. Pero sobre todo, Emeric, tiene que ser memorable. Si no es memorable, no es una historia que cae dentro de los recursos de storytelling, es simplemente un pitch. Entonces, ¿cómo le inyectamos emoción? ¿Cómo le inyectamos la historia con personajes que lo puedan ejemplificar la problemática y todo aquello que necesitamos para contar una buena historia? Ok, si yo te dijera o si yo resumiera lo que acabamos de platicar de la siguiente manera. El storytelling es una novela basada en hechos reales acerca de todo lo que concierne nuestra pyme. ¿Es correcto ese resumen? Sí, yo creo que el proceso de storytelling, si lo pudiésemos resumir, se define en un proceso en donde primero tenemos que definir nuestra audiencia. ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cómo la identificas? ¿En dónde está presente? ¿Y qué quiere escuchar de ti? ¿Por qué les es interesante tu servicio? Que eso nos lleva al siguiente paso, que es cuál es el mensaje clave de tu servicio, de tu marca, de tu empresa que quieres comunicar de una manera diferente y cuál es ese call to action o acción que quieres generar a partir de contar esa historia, ¿no? Una vez que ya tienes eso claro, la audiencia, el mensaje clave y cuál es la historia que quieres contar o el call to action o la acción que quieres generar, es escoger el medio. ¿Cómo le vas a contar esa historia a tu audiencia? ¿Es por redes sociales? ¿Es un webinar? ¿Es emailing? ¿Es algún tipo de video en YouTube? O sea, hay múltiples recursos, pero tienes que encontrar el que sea como mucho más acorde a tu audiencia. Y una vez que ya tienes esos 4 elementos definidos, es cuando empieza ya el proceso de generar tu historia, ¿no? Y como decías tú, esta historia tiene que tener drama, tiene que tener punch, tiene que tener elementos que la hagan memorable, porque si no termina siendo un pitch comercial de tu marca, producto o servicio. Entonces, ¿qué tienes que considerar?
dentro de esta trama que vas a generar para tu audiencia. Esto tiene que contar con acción, o sea, tiene que contar cómo tu audiencia va a entender cómo tu servicio, producto o marca soluciona una problemática y cómo tú les cuentas acerca de ti y cómo puedes solucionar ese conflicto o problemática. Esto te hace humano, esto te hace sentir y hacer un vínculo, un puente con la realidad de tu audiencia. Y te ayuda también a contar acerca de tus valores. O sea, una historia que se funda en los valores, una historia que toca las emociones, una historia que tiene personajes reales que viven esa problemática, es una historia que permite que tu audiencia pueda aplicar a su propia vida. Entonces eso es súper importante. Y también, si ya contiene estos elementos de acción, de humanización, de conflicto, de personajes, nos permite generar comunidad. Entonces es una historia que puede ser compartida con otros. Y es una historia que puede tener una moraleja o que puede tener un ejemplo de cómo esta situación en particular se puede solucionar y por ende comparte ese conocimiento con otros y es digna de compartirse. Entonces, esas son las historias que realmente se convierten memorables, que realmente se hacen como este típico concepto que hablamos en redes sociales, que es shareable, que es realmente digno de compartirse y que realmente es digno de estar ahí en la conversación que queremos generar con nuestras audiencias. Entonces, ese sería como el proceso, digamos así, resumido para poder contar una historia que realmente pueda cut the clutter, o sea, que pueda cortar el imaginario de todo lo que está allá afuera y destacarse en nuestras audiencias. Me parece muy interesante en realidad. Ahora yo sí veo que no se puede improvisar, o sea, no es así nada más, te voy a contar un cuento y cómprame, no va por ahí la cosa. Hay toda una ciencia atrás o inclusive un arte, ¿no? Creo que el storytelling, si algo es un arte de lo que entiendo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿todos podemos convertirnos en artistas del storytelling? ¿Se necesita alguna genética previa para poder hacerlo? Algunos pueden ser más exitosos que otros. ¿Se puede aprender ese arte? Tú dime. Definitivamente es un arte, Emerick. Creo que no es algo que, por más de que seamos muy apasionados de nuestra marca, servicio o producto, lo podemos lograr en una sola sentada. O sea, el storytelling requiere empatía, carisma, honestidad, requiere ponerse en los zapatos de la audiencia y decir que realmente si yo estuviese en los zapatos de esta persona con esta problemática, ¿qué me gustaría escuchar y cómo me gustaría escucharlo? ¿No? Y a partir de eso construir los mensajes que sean realmente relevantes. Entonces, yo creo que si algo tenemos los fundadores, dueños de pequeños negocios, dueños de pequeñas empresas, es pasión por nuestro negocio. Entonces, ya ahí con ese primer elemento, que es la pasión, es el interés, es el creer en nuestra idea, tenemos mitad del camino recorrido. Ahora, ¿cuál es la otra mitad del camino? Tener la estructura y tener la vocación para poder organizar esa pasión y esa empatía en una historia que sea coherente, en una historia que tenga personajes, en una historia que cuente nuestro mensaje de una manera relevante y que conecte con nuestra audiencia. Entonces, no se trata simplemente de sentarnos y contar algo y echar el cuento de nuestra experiencia y cómo fundamos nuestro concepto. Tiene que tener estructura. Y ahí es donde entra como un poco el arte y el investigar y el entender un poco cómo podemos darle esa estructura a nuestras ideas y a nuestro concepto. Sí, de acuerdo. Entonces, eh, ahora ese tema de la estructura, eso sí es algo que se puede aprender o luego nos toca a nosotros, fundadores, emprendedores, apoyarnos con especialistas como por ejemplo tú, que nos ayuden a construir nuestra historia. Es correcto? Sí, totalmente. Yo creo que ambos modelos son posibles.
Depende del nivel de complejidad de tu historia. Hay algunas historias más sencillas que contar que otras. Aquí lo importante, como te decía, es entender las audiencias. Yo le recomendaría también a tu audiencia que quiera hacer su propio storytelling, ya entendiendo su key message y que quiero comunicar, también hacer una lista de los temas sensibles, porque no solo es el querer contar la historia, sino en qué contexto la estoy contando, ¿no? Y también instruirse mucho en no solo la historia, sino cómo esa historia se puede comunicar a través de un plan de acción y un plan de comunicación que les permita monitorear las conversaciones en torno a su historia, ¿no? Entonces, muchos de estos fundadores o muchos de estos dueños de compañías ya son spokespersons, ya han lanzado su concepto o están por lanzarlo. Entonces tienen, como te decía, parte del camino recorrido. Pero sí es bueno que si es la primera vez que lo van a hacer, cuenten con cierta asesoría, porque esto requiere como un tema de instrucción y una asesoría y una experiencia para poder contar esto de una manera empática, audiovisual y que también se pueda hacer de modo muy interesante. O sea, no todo el mundo tiene esta virtud de ser guionista o de poder simplificar los mensajes de su concepto de una manera sencilla para entender, ¿no? Y es ahí donde entramos un poco nosotros a ayudar a entender cuál es la problemática, cuál es la idea, cómo bajamos esa idea a mensajes sencillos y fáciles de comunicar y cómo lo ponemos en una trama lo suficientemente interesante para que el vocero simplemente entre como uno de los personajes y pueda comunicar esta historia de una manera relevante. De acuerdo, sí. Bueno, mira, yo creo que ya estamos convencidos de todos los beneficios del storytelling y que realmente nos puede dar un boost en lo que emprendamos dentro de nuestros negocios, ¿no? Ahora, para mí, en lo personal, quiero ser más concreto realmente. Y estoy pensando, por ejemplo, te voy a ser muy honesto y voy a ser muy humilde. Si yo tuviera que construir una historia acerca de la Pimeteca, pues en este momento no sabría muy bien cómo por dónde empezar, ¿no? Seré de esos emprendedores que dices tú que necesitamos apoyo de externos, ¿no? De especialistas externos. Ahora no te voy a pedir que me cuentes o que me construyas la historia de la Pimeteca, pero tal vez sí nos puedes ayudar con un caso muy emblemático en temas del storytelling, de una empresa que ha podido justamente construir toda una historia alrededor de sus actividades o alrededor de su marca y que gracias a eso ha conocido mucho éxito y ha pegado muy bien con su público. Sí, mira, Emerick, te cuento un poco y creo que podemos hacer los dos ejercicios, tanto el de la Pimeteca como el de un caso de éxito nuestro. Eh, Te puedo platicar de un banco con el cual trabajamos y ellos tenían el gran reto de cómo podían amplificar o contar la historia de cómo apoyar a los negocios locales en esta crisis, ¿no? Nosotros hicimos toda una campaña y el storytelling se basó en darle voz a los dueños de estos pequeños y medianos negocios. Entonces, al darle voz a estas personalidades para que ellos pudiesen contar la historia, desde su restaurante, desde su salón de belleza, desde su despacho de diseño pequeñito en la colonia Roma o en la colonia Condesa, ellos pudieron conectar de una manera mucho más relevante con sus audiencias, haciendo una serie de cápsulas en video en donde estos dueños de pequeños y medianos negocios hablaban un poquito de cómo ellos habían sufrido en este contexto, luego cómo era importante reactivar la economía local, ya que ellos forman parte del corazón de su comunidad. Y si no tenían la ayuda a través de e-commerce, a través del consumo de la comunidad, a través de esto, probablemente iban a morir. Entonces ahí ya viene el contexto y la historia reflejada una actualidad que nos está afectando a todos como pequeños y medianos negocios. Entonces, al tener estas voces contando esto,
nuestra marca, nuestro banco, logró posicionar su apoyo dando voz a estas personalidades y cómo ellos como autores y siendo también los más afectados de esta problemática, podían recibir el apoyo de la comunidad a través de estos beneficios únicos. Entonces fuimos construyendo la historia, poniéndole una cara, poniéndole un mensaje clave que era apoya a tu comunidad y también otorgándole a esto un sentido social en donde todos podíamos ser el motor para recuperar la magia detrás de estas comunidades y su corazón, que son los negocios locales. Entonces hicimos estas cápsulas con ellos contando su historia, las distribuimos en sus propios canales de Instagram, luego ellos conversaban a través de los mensajes y a través de los comentarios con los dueños y pequeños, de medianos y pequeños negocios. Y lo que hicimos fue crear una manera de cómo apoyar a estos pequeños y medianos negocios personalizada, ya sea a través de descuentos, menús especiales, campañas de promociones especiales lideradas por este banco, en donde el consumidor entendió perfectamente cuál era la problemática, cómo podía ayudar y cómo podía ser parte de esta reactivación y de este cambio. Entonces, es un ejemplo bien sencillo, pero a la vez es complejo y no lo podría aplicar a todas las pequeñas y medianas industrias porque tiene mucho de cómo entendemos la problemática de tu negocio y eso lo trasladamos a una historia que sea coherente, consistente y relevante para el contexto actual y también para el contexto de tu negocio. Entonces no es tan fácil como decir aquí estoy y esta es mi historia, ven a ayudarme, sino hay que darle voz y hay que darle una cara a esa historia para que sea relevante. De acuerdo. Ahora, en este caso del banco, ¿qué tan sutil debe ser el rol que juega justamente ese banco en la recuperación económica de de ese segmento de pymes? Sí, el banco fue el enabler, o sea, es el que trae a todos juntos, es el que crea comunidad. Y eso es un elemento muy importante del storytelling, porque no soy yo banco vendiéndote mis servicios, sino más bien soy yo banco ayudándote a ser parte de una comunidad que necesita tu atención y tu apoyo en estos tiempos difíciles. Entonces el programa ni siquiera llevaba el nombre del banco frontalmente, se llamaba Shop Small, el programa, que era compra local, o sea, ayuda a los pequeños y medianos negocios a resurgir, a reactivarse, a comprar localmente. Y a partir de eso se generó comunidad y se generó esa sensación de querer ayudar al otro y de querer compartir a través de las voces de los pequeños y medianos negocios cómo tú como miembro de la comunidad me puedes apoyar a resurgir y rehacerme. Entonces el rol del banco fue generar comunidad. Y creo que ese es un elemento muy clave que tienen que tomar en cuenta todas las marcas, productos y servicios al momento de lanzar su storytelling, que es cómo esto no solo vende mi servicio, sino también genera comunidad y genera empatía y genera todo este tipo de enfoque de ayudar a otros para que así se sienta relevante y para que así también pueda conectar con el interés genuino y con la pasión, lo que nosotros llamamos en mercadotecnia el passion point de nuestras audiencias. Sí, en una de nuestras entrevistas pasadas, un invitado dijo, si quieres ser exitoso en las ventas, en serio, no vendas, ¿no? Por ahí va, ¿no? Por ahí va totalmente. O sea, es como el storytelling nos ayuda a setear un contexto, una historia de manera entretenida, divertida, embonada en la realidad de tu contexto, de tu comunidad, sin ser tan frontales o comerciales, sino más bien buscando generar comunidad y conversación. Y hacerlo de manera empática y hacerlo de manera auténtica es súper importante. Muy bien, pues ya quedó mucho más concreto, ya entendimos por dónde va esto. Ahora, entendiendo justamente todos esos beneficios,
te quiero pedir un favor. Habitualmente siempre pedimos el consejo de oro a nuestros entrevistados, pero contigo quiero desviar un poquito de ese concepto del consejo de oro y más bien te quiero pedir como 1, 2, 3 tips que nos permitirán empezar ya desde ahorita en nuestra nueva carrera de emprendedor storyteller. Claro que sí. Pues mira, 3 tips. El primero, entender a quién le quiero hablar. Creo que sería muy fácil que para todos aquellos que están empezando en esto, le pongan un nombre a quién es ese buyer persona. O sea, quién es esa persona que va a comprar mis servicios o que necesito que escuchen esta historia. Y puede ser tan sencillo como que drafteen en un blog un dibujo de quién es esta persona y le pongan nombre. Entonces, yo le quiero vender a Juan y de aquí podamos empezar a desmenuzar quién es Juan, cuántos años tiene, en dónde está, dónde vive, cuáles son sus intereses, qué tipo de información consume, qué medios consume, está en redes sociales, no está, qué tipo de historias le llaman la atención a Juan, qué tipo de marcas diferentes a las mías consume Juan. Una vez que ya entiendan cuál es ese buyer persona, que lo dividan, que lo puedan desmenuzar y entender cómo se presenta, es ahora entender qué historia le quiero contar a Juan o cómo le quiero contar mi historia. Entonces lo que yo les recomiendo es que tal cual, como si estuviesen contando un cuento para niños, empiecen su historia con había una vez un servicio o había una vez en una ciudad o había una vez tal problemática o tal tema en mi comunidad que nos estaba generando muchos problemas o no nos estaba permitiendo avanzar. Entonces es ahí cuando llega este servicio, llega esta marca, llega esta persona a solucionar este problema que puede introducirse como un personaje y es a este personaje se le ocurrió esta idea y cómo esta idea vino a solucionar este conflicto o este problema. Y hacerlo de manera empática, honesta y bastante humilde. Y a partir de eso, presentar ya cuál es la solución al problema y cómo se puede hacer como este clímax de la historia para que ya se desenvuelva en una solución clara y coherente. Entonces, todo esto lo contamos como si fuese un cuento. Y ya a partir de ahí, ya conociendo ese personaje a quien le vamos a hablar y cómo queremos contar nuestra historia, yo les diría que dibujáramos unos cuadritos de cómo nos imaginamos esos pasos de la historia en introducción, clímax y resolución de la historia. Y ya con eso podemos tener como de manera muy básica y muy sencilla cómo queremos colocar nuestros mensajes claves en una introducción, en un clímax, que es cómo solucionamos la problemática, y en una resolución, que es cómo queremos que nuestra audiencia, Juan como consumidor, etcétera, tenga acceso a nuestro producto y servicio, lo pueda entender y pueda llevarse a la acción de consumirlo. Entonces, ese sería como en líneas generales los 3 consejos que les daría Emerick. No, pues perfecto. Mira, esta entrevista realmente tuvo algo de una historia, porque empezamos de manera muy light y acabamos de terminar con, bueno, sí, los consejos de oro siempre sí, nos van a servir mucho. Entonces, pues ya a trabajar y a escribir un cuento, ¿no? Totalmente. Sí, pues te agradezco mucho, Karen. Realmente fue muy, muy interesante. Ya entendemos cómo hacerlo y entendemos todos los beneficios que nos va a traer el storytelling. Como muchas cosas que abordamos aquí en la Pymeteca, es un tema esencial. Si realmente de eso dependerá el éxito, sí o no, creo que tampoco es así de blanco y negro, pero definitivamente nos va a ayudar mucho. Y aparte de que esa magia que creamos para nuestra audiencia, también la vamos a vivir nosotros mismos, ¿no? Al crearla la vivimos también y entonces se vuelve mucho más mágica justamente nuestra vida de emprendedor. Estamos muy agradecidos, Karen.
Gracias a ti, Emily, gracias por el espacio. Y pues bueno, aunque es un proceso muy interesante, sin duda, capaz a la primera vez suena como muy shocking entender y decir cómo voy a hacer esto, pero mi invitación es que con estos últimos tres consejos se pongan a la práctica, tomen una libreta, empiecen a contar su historia y bueno, ya si la quieren llevar a un siguiente nivel, pues bueno, hay especialistas y nosotros más que felices de ayudarlos a poder hacerlo de manera impactante, memorable y que cale con sus audiencias. Perfecto, pues eso haremos todos. Aquí me despido de ti. Te comento que obviamente si no tienes inconveniente dejaré tus datos abajo de la publicación por si alguien se quiere comunicar contigo, tendrá la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias nuevamente, estimada Karen. Aquí también me despido de mi estimada audiencia. Muchas gracias por habernos seguido en este programa. Y nos estaremos viendo seguramente la próxima semana para una nueva entrevista. Muchas gracias, hasta luego.